Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la luz y las tinieblas, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay una comunión entre la luz y las tinieblas. No, el que quiere salir de las tinieblas puede salir de las tinieblas, y el que se quiere quedar en las tinieblas se puede quedar en las tinieblas. Y eso es el libre albedrío. ¿Cómo reconocemos que hay tiniebla y hay luz? Porque existe lo malo, porque hay personas que se dedican a lo malo y hay personas que se dedican a lo bueno. ¿Por qué existen las tinieblas? Porque existe lo bueno y existe lo malo. Eh, existe existe lo que da vida y existe lo que da muerte. Hay mucha diferencia. Existe lo limpio, existe lo sucio. Entonces, esa es la diferencia de las cosas buenas a las cosas malas. Existe la guerra y existe la vida, existe la muerte y existe la vida. Siempre hay una contrariedad de las cosas. Y lo que siempre tenemos que pensar, que hay un creador que vino y, el Hijo del Todopoderoso vino y murió y resucitó, y Él dijo que había vida eterna. Entonces nosotros tenemos que pensar que hay vida eterna. Siempre uno repite eso porque es en ese contexto, en ese sentido siempre está el Evangelio, digamos, porque lo que el Creador hizo, lo que eh, el Creador tuvo misericordia del ser humano, le dio una oportunidad de que pueda ser salvo, porque también el ser humano pecó en el jardín del Edén. Este, y eso, escuchando a una persona, dice que lo malo y lo bueno existían antes de la creación, porque le dijo: del árbol del bien y del mal no comerás. Entonces nosotros tenemos esa libertad de poder elegir entre lo malo y lo bueno. Siempre hay una posibilidad de elegir entre lo malo y lo bueno. Entonces lo que tenemos que pensar también, que nadie va a heredar vida eterna por hacer lo malo. No hay posibilidad, porque no existe esa posibilidad. Haciendo lo malo podemos heredar vida eterna. Porque los malos, según la Escritura, siempre han terminado en su maldad, los ha exterminado, digamos, los ha llevado a estar perdidos, eh, ¿cómo se dice? A no tener una comunión con el Creador. Eh, entonces, nosotros hablamos por la experiencia que tenemos de lo que de lo que hemos vivido, ¿sí? De lo que hemos experimentado día tras día estando en el camino. Y entonces el diablo, siempre queriendo interferir entre la comunión del ser humano con el Creador, siempre lo que hace es engañar. A pesar de que no lo vemos, pero le podemos llamar diablo o Satanás cuando una persona es tentada por el mal. Nosotros no lo vemos al enemigo, pero sabiendo que hay cosas que hacen daño, elegimos hacer esas cosas, ¿sí o no? Algo parecido. Esa es la actuación del mismo diablo. Entonces, eh, podemos empezar, que siempre estamos sobre el mismo tema. Estamos siempre hablando en este tiempo, más que todo. Voy a ver cuando cuando el Señor le dijo a Eva que no coman de ese árbol. Pero quizás esto no es tan importante, y siempre siempre nos han querido enseñar la última parte de la Biblia, que yo entiendo que es buenísimo todo lo que es lo nuevo, el nuevo pacto, pero también tenemos que aprender también lo que pasó anteriormente, la historia.
Por eso dice, mi pueblo, ¿cómo se dice? Mi pueblo, me olvidé la frase. ¿Perece? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si a nosotros se nos dice en todo el Viejo Testamento que hay cosas que no debemos hacer, ¿por qué queremos hacer lo que ya se nos prohibió? No podemos hacer lo que ya se nos prohibió. Lo que sí tenemos que pasar a la nueva etapa. Hablemos del tema espiritual con Dios. O sea, si vino Cristo el Mesías, es porque nosotros teníamos pecado y Él vino a pagar por nosotros los pecadores. Y para que tengamos esa libertad de poder elegir y poder ser limpio. ¿Sí? Vino Cristo para que todos los gentiles y todas las personas comunes, no quiere decir que sean insignificantes, somos todos tenemos vida, tenemos ojos y podemos movernos y elegir. Cristo vino para darnos esa decir, hay un camino que te lleva a la vida eterna. Y ese camino soy yo. Entonces podemos elegir ese camino. También podemos elegir, dice, también hay otro camino que te lleva a la perdición. Y es ancho. Ancho. Y te lleva a la perdición. Y entonces, ¿cuál es el camino que te lleva a la perdición? Los deleites del mundo, los placeres del mundo, te llevan a la perdición. Entonces uno dice, ¿qué queremos elegir? Pensemos. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro lecho, en nuestra cama, en nuestro día, o cuando tenemos ese momento, ¿cuál es lo que queremos elegir? ¿Qué me conviene más? Y hay personas que eligen lo malo y hay personas que eligen lo bueno. Pero eso malo tiene resultados malos. Entonces nosotros vamos a ver a través de la escritura cuáles son los resultados de hacer las cosas mal y cuáles son los resultados de hacer las cosas bien. No podemos estar en una mentira de creer que Dios no va a actuar cuando hacemos lo malo. Porque Dios no te va a perdonar el tema no es que sí te lo perdona, pero todas las cosas que hagamos va a tener la consecuencia debido al pecado o al extravío que tengamos. No hay, porque ya está marcado por ley, no sé cómo se dice que las leyes había escuché una vez una palabra que a veces uno después de tantos años de estar escuchando, ¿no? La palabra, o escuchando gente, dice que la ley, por un pecado tenemos cosas que van a pasar. No hay vuelta atrás. Como decir, nosotros agarramos, sembramos una planta, va a crecer. Si la mantenemos un tiempo, va a dar fruto. Si nosotros hacemos el pecado, ese pecado va a crecer y después va a dar su fruto. ¿Y cuál es el fruto? Maldad. Si nosotros hacemos el bien, ¿qué va a hacer eso? Plantamos una semilla de bien, va a generar cosas buenas. No va a haber de una pera, va a haber de un árbol, de un árbol de pera no va a salir otra cosa. Digamos que todas las cosas que nosotros hagamos van a tener sus resultados. No hay, si nosotros queremos decir que no va a pasar, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, no podemos decir que no va a pasar. Directamente, es algo sencillo. No le demos mucha vuelta a la cuestión y no empecemos a filosofar con el creador, porque las cosas son más simples y más fáciles. Haces esto, pasa esto. Haces lo otro, pasa lo otro. Cada cosa que tú hagas va a tener un resultado. Para vos, para quien sea. Todo por igual. Por eso, ¿qué pasó? Si el creador tuvo que mandar a morir a su hijo en la cruz, el Mesías, algo importantísimo tenía que haber pasado. El enemigo era grande, el pecado era muy grande, el enemigo.
Y entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo trabaja sobre eso. Vamos a suponer que nosotros no creemos hay gente que dice que no, que el diablo, que yo. Bueno, hay sectas y hay religiones que se dedican a la adoración al diablo. Y andan idolatrando al diablo y van a ver las cosas que hacen. Terrible, terrible. Entonces existe. Muchas de las religiones que hoy se practican estaban en la antigüedad. Bueno, vamos a leer acá. A ver. Vamos a leer. Es tan hermoso estar con el Señor Todopoderoso, con el Todopoderoso y con el Creador, que Él siempre te va a dar libertad. ¿La libertad sobre qué? Hoy la gente no está presa, pero sí está presa de pecados. Entonces, esa es la libertad que también tenemos que tener, que tenemos que andar saliendo. Entonces, ¿cómo siempre siempre el Señor acá como ser en esta manera cuando empezó el diluvio dice, Noé alcanza misericordia, dice, pero Noé encontró misericordia a los ojos de Yahvé, encontró la misericordia, dice. Después lo manda a construir el arca, dice, Noé construye el arca. Él dijo, Dios a Noé, a mi presencia ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra se llenó de iniquidad delante de ellos. He aquí, yo los destruiré juntamente con la tierra. ¿Qué pasó? Entonces el Señor es ese Dios de amor, de puro aguante, de puro que te soporta todo, que te dice, vení, hijito. No es así. Es más serio. Es más seria la cuestión. ¿Es verdad o no? Es serio el Es coso. serio. No No todo es hay, gozo. no es todo, claro, sí tenemos, pero el tema, que el problema lo tiene el impío. La persona que tiene problema con hacer lo malo, le va a ir mal. O sea, es como si tu mamá no sé, no voy a hablar de esas cosas, ¿no? Es como si a cada rato te dan una paliza terrible, porque vas a cobrar, vas a cobrar. O sea, como se dice, candidato a que le... O sea, tenés todo lo, ¿cómo se dice? Tenés todos los boletos comprados para que te den una buena zaranda. Y dijo Dios a Noé, a mi presencia ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra se llenó de iniquidad delante de ellos, y aquí yo los destruiré juntamente con la tierra. Harás pues para ti un arca de madera de acacia, te harás compartimiento al arca y calafatearás al exterior y al interior con brea. Ok, esto es el Génesis 6, 14. Entonces, después vino el diluvio. Terrible. No quedó, o sea, quedaron, ¿qué quedó? Los pájaros, esa palomita que iba supuestamente, o no sé quién, que lo tenemos que ver bien. Quedaron los animales, quedaron... ¿Y cuánto otro misterio que nosotros no sabemos? Porque la Biblia te dice parte, y también seguramente no creo que las hayan quitado, pero también en la creación el Señor, cuando empieza en el principio, dice, tenemos tanto para leer, lo que Dios creó los cielos y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. Había diferencias, la luz y las tinieblas. Después lo crea el ser humano, también. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Acá el Señor le dice conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es conforme a nuestra semejanza?
El Señor tenía un problema grande con ese ángel que se llamaba Lucifer, que era el encargado de toda la parte, creo que de la alabanza, y tenía un poder muy grande arriba. Pero a causa de su orgullo, lo tuvo que derribar con un montón de ángeles que después se transformaron en demonios, condenados, Sus seguidores. Condenados a, tenían seguidores, o sea, decidieron seguirle a él. Tenían, o sea que ellos pecaron, no sé si decir pecado, o sí se rebelaron, la rebelión del ser humano, perdón, la rebelión de los ángeles, se rebelaron. Y decidieron seguirlo y están condenados al abismo perpetuo y a la condenación, como lo dice el Apocalipsis, y al fuego eterno de sufrimiento. También habla la Biblia de que el ser humano que no obedece y que no está con él va a ser condenado con esa cosa. Ellos. Si una película de terror te da miedo, imagínate lo que es eso. Yo empecé a creer en el Creador por una cuestión de que mi vida no estaba bien, estaba muy mal. Pero hoy me encuentro que no tengo escapatoria, que necesito creer en Él, porque si no, es como si viene uno y te dice, che, Javi, el arca. Este arca va a ser para que te salves porque va a venir un diluvio. Y bueno, cazá la ropita y vamos al arca. Y bueno, estamos en esa. Entonces dijo Dios, dice, hagamos al ser humano nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué pasó? El Creador también tuvo problemas con Satanás. Por lo tanto, nosotros somos semejanza, parecido, y tenemos problemas con el mismo diablo. ¿Entiendes? O somos de él, o somos del Creador, o somos del diablo. Hacemos todo lo que él dicta. No todo, claro, no le vas a... Ahora, digamos, hay gente que tiene apariencia de buenitos, pero cuando uno los conoce, son terribles. El diablo también era igual. Aparentemente parece... Pero eso es otro tema. Entonces, después el huerto en el Edén, seguimos acá un poco. Esos son los orígenes de los cielos. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue Adán un alma viviente. Hay un barro que uno se pone en la piel que se hace máscara de barro y te empieza a tensar la piel. Dice que es buenísimo, máscara de barro. Qué impresionante, ¿no? Porque somos de barro y sin embargo hay máscaras de barro que dicen que son espectaculares. Y que dice que hace muy bien a la piel. ¿Entiendes? Entonces, hay mucho producto, ¿eh? Mucho, tenés de todo, pero este barro dice que es espectacular. Qué raro, ¿no? Qué bárbaro. Sí, está mucho de barro. Y dicen que el barro es buenísimo para nuestro cuerpo, para la piel. Para la piel. Qué coincidencia. Entonces dice, y todos los árboles del campo cuando todavía no existan, bueno, a ver, pero en un momento les dijo que no coman del árbol del bien y del mal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, dice, Yahvé Dios le ordenó a Adán diciendo, de todos los árboles que estén en el huerto ciertamente comerán. Esto es el Génesis 2, versículo 16. Y Yahvé Dios le ordenó a Adán diciendo, de todos los árboles que estén en el huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Y ahí el hombre fue y comió, y salió el Dios, el Todopoderoso lo echó, y empezó a experimentar toda clase de problemas. Y entonces, ¿qué hace el ser humano? Hoy en día tiene mucho conocimiento, pero
pero de tanto conocimiento que tienen, niegan al Creador. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que te dé esta vida no significa que ya lo tienes todo, porque no significa que tú teniendo conocimiento, no te creas que el conocimiento viene del Creador. Tú tienes el poder para tener conocimiento, pero que ese conocimiento no te aparte del Creador. Entonces, si tú empiezas a pensar y a irte en contra del Creador, de los planes, de lo bueno, de lo que el Dios creó, y empiezas a cuestionar y a decir que Dios no creó el mundo, y empiezas a estudiar, ya te estás yendo, ya estás poniéndote en rebeldía y en incredulidad con el Creador. Es impresionante la cantidad todo lo que es, lo que uno ve, cómo puede ser tan prolijo y tan armado, bueno, no es tan prolijo, pero antes era más prolijo todavía. Dios dijo, de toda semilla plantarás. Uno planta una semilla muerta, que parece muerta, que no tiene vida, la planta si nace un árbol. Impresionante, ¿eh? Puedes decidir si plantarla o desecharla. Ajá, impresionante. Cómo de una relación entre los animales nace un bebé. Podés poblar la tierra de una... Bueno, es impresionante, impresionante. Todavía hay cosas que no se han descubierto. Dice el Señor, que Él dice que hay cosas que valen mucho. ¿Y por qué valen? No sé si con las piedras preciosas se hacen láseres o algo por el estilo, no creo, no sé, pero con la plata sí se hacen cosas, circuitos eléctricos, y vale mucho eso. Dios puso primero las cosas antiguamente y hoy en día esas cosas sirven para la tecnología de hoy. El oro. El oro, sí, y todas esas cosas, todo es impresionante. Entonces, el ser humano hoy, supuestamente dicen que el hombre tiene que tener millones para poder lograr sus objetivos y poder tener una vida feliz. ¿Millones de qué? ¿De dólares? Millones, lo que sea, de lo que tenga. Tiene que ser rico. Y ese es el mismo becerro de oro que se adoraba antes. Ellos se decidieron a adorar al becerro de oro. El becerro de oro es la prosperidad material. No tiene nada que ver. Y también Cristo lo dijo, no podéis amar a dos señores. No podés tener dos señores. Lo dice la Escritura. La mentira. No te dejan vivir en paz, digamos. Tienes comida, tienes techo, tienes todo, tienes dinero, tienes esto. ¿Cuál es el tema? Tienes el dinero ahí, pero no tienes una vaca que produzca, pero sí lo tienes ahí, suponte. O hay personas que tienen lo básico. Pensemos en el principio bíblico que el Creador, los pueblos no teniendo qué comer, cuando la gente puede sembrar, cuando tiene tierras, cuando tiene tachos de esos tachos de plástico que pueden poner semilla y plantar lechuga. Y no tiene para comer. Y no tiene para comer. Y no tiene para comer. Les enseñaron a consumir cuando el Creador dijo lo otro, que la gente coseche y siembre. Le dio la tierra para que la siembre. Le dio al hombre que pecó, le dijo, labrarás la tierra. Se le ordenó. El agua. Tenés todo para hacerlo, pero no, te enseñan lo diferente. El diablo siempre queriéndote esclavizarte.
La tierra no es del hombre, la tierra es del Creador. Todo ser humano tendría que ser dueño de su propio pedacito de tierra, pero no. Vino uno, se adueñó y ahí está. Ahí está el asunto. Sí, porque dice, cuando creó al hombre, al ser humano, Ujú. dice condominio. Hay que crearlo condominio sobre los peces del mar, Ajá. sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Ujú. Le dio dominio, pero también le dio, están las autoridades, pero no pueden tener tanta tierra. Ajá. He aquí, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra. Y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembre, les servirá para alimento. Ajá. No dijo que la marqueta te Génesis, va. Génesis 1, 29. La marqueta no dice que te va a el market, el supermercado no dice que te va. Dice que toda semilla puedes plantar. La tierra cuando se pone dura, se pone viste que en las casas adentro uno plancha la tierra. Sí. Y cuando sacaron al hombre y a la mujer del huerto, les dijo, vayan a labrar la tierra. Vayan a labrar la tierra. Ujú. Aún de la tierra misma podemos hacer las casas Y sí, con este. como siempre ha sido así. Ajá. Y si uno no labra la tierra, dice que el perezoso que no labra la tierra, Le llega la no. pobreza como maldición. Ajá. Y si tú dejas en tu casa no le pones la pala a la tierra, no se hace como un cemento, digamos, como una. Infértil. Claro, pero aparte un alisado de tierra, hay gente que tiene alisado de tierra en las casas adentro. Adentro, sí. Bueno, en las casas muy pobres, ¿no? Bueno, que no significa que sean pobres. No Yo, usan cemento, yo usan no tierra. considero, yo no considero que esas personas sean tan pobres. No, yo no veo que una persona que viva en una casa en el campo, ¿sí? Con piso de tierra, con unas buenas, con una buena, con unas buenas, Bases. unas buenas bases, con una linda casita, con su ganado, con su campo sembrado. Nada que ver, yo no creo que esa persona sea pobre. No. Les han puesto cosas al ser humano que no significa. Si tú tienes un carro, un auto, te da un gastadero impresionante, dependes de un montón de cosas. Y si tienes un caballo con un carro, y si tienes sembrado tu tierra, y si te da el sol de la mañana, tienes al creador y qué sé yo, está espectacular. Sí, lo único que ese piso de tierra tiene que estar bien levantado para que no se te inunde, pero si le puedes poner un poco de cemento, mejor todavía. Pero yo no creo que esa gente sea pobre. Es mentira. La gente es pobre porque a veces no quiere labrar la tierra y la tierra cuando no la labras se hace como la que tienes adentro de tu casa. En las casas humildes, ¿no? Pero yo he visto casas preciosas hechas de barro y son más duraderas, son más frescas. Sí hay que darle una buena, hasta el día de hoy se está usando, en algunos lugares se está enseñando a construir de esa manera y le ponen paneles solares y son las mejores casas y son casas carísimas. Entonces, el prototipo de vida que lleva a las personas a decirle que una persona es rica por esto y le van cambiando la mentalidad. Mm. Perdón, el creador dijo que sembremos y el otro te dice que vaya a comprar la marqueta. Pero bueno, no da más rédito un par de semillas o una gallina que te compres con un gallo. Ujú. Una gallina puede valer. ¿Cuánto puede valer una gallina? ¿Cuánto te vale una gallina?
$5 valdrá. Te 8 o 10. 8 o $10 viva, ¿eh? Y le compras un gallo Ujú. y que le haga la cría. Y eso es la inversión que tiene que hacer el hombre. Una gallinita con un gallito. Van a tener 20 pollitos. Después se le empieza a armar toda la... La Como familia. tu mamá, ¿no? Que tiene. Que esos $10 que no lo invirtió, se lo gastó. Pero si lo invierte en una gallinita con un gallito, ajá, y el señor dijo eso. Y lo otro no. Lo otro es, no te compres la gallina, eh, Nosotros te lo vendemos. nosotros te vendemos la gallina y muerta, para que te la comas Y al día siguiente ya no hay y nada. sobre eso la gallina te da huevo, ¿eh? Te da huevo, sí, te da huevo. Bueno, esto es una... Entonces todo el ser humano fue cambiando y ahora hay problemas con los alimentos. Dicen, no, porque no hay alimento en el planeta. Claro, pero si a la gente no le enseñan. Si quieren, o sea, se ponen sus marquetas grandes para agarrar sus buenos billetes, que son avarientos totales, porque no se gastan todo. ¿Entiendes? Bueno, y acá siempre, bueno, entre todas las cosas, entonces, ahora vamos a leer esto, cómo la desobediencia fue llevando al ser humano a, a irse haciendo la vida más difícil, ¿no? Porque dentro de lo que... No sé cómo la gente antes agarraba y se bañaba. Había enfermedades, claro que había enfermedades, sí, bueno. Pero tampoco creo que sea tanta enfermedad, porque si no, no hubiéramos perdurado hasta el día de hoy, el ser humano. O sea, si nosotros vamos evolucionando para mejor, la mente se va corrompiendo día a día más, los valores se están perdiendo de las cosas que el Todopoderoso mandó. Entonces el diablo va metiéndole cosas en la gente, a la gente, y le va cambiando Manera de su pensar. manera de pensar, los chicos, los niños, los adolescentes, que hoy son adolescentes, que mañana van a ser grandes, tienen una mentalidad diferente y llegan a la conclusión que no necesitan nada del Creador. ¿Cuál es el sistema del enemigo que está actuando sobre las masas para posicionar al anticristo? Cualquier persona puede empezar a ver cómo la maldad va aumentando cada vez más en en el mundo, ¿sí? Y aún el mundo cada vez se va haciendo más único, un solo mundo, porque ya la comunicación, ¿no? Fue... Y eso es lo que va a llevar que el anticristo se posicione como una religión mundial, como un gobierno mundial, La unidad. la unión de todas las religiones, Ujú. que eso pasó en el principio con Nimrod, enemigo después del diluvio, un adorador del sol, adorador perdón, Nimrod no, sí, esos eran rebeldes, ¿sí? Y ellos tenían la adoración al sol, que hasta el día de hoy se sigue adorando al sol. A la luna, uno puede ir viendo en las canciones cómo se pone la luna, el sol, y aún Ujú. hay cantantes cristianos que vimos, un cantante que dijo, nosotros no le cantamos ni al sol, ni le cantamos a la luna, ni le cantamos creo que a la Salamanca, algo parecido que dijo.
Entonces, en la parte espiritual o en la parte... El ser humano no hay, no hay nadie que le pueda dar vida que no sea el creador. El ser humano no está en su mundo, el ser humano está en el mundo que el Todopoderoso creó, con los árboles que creó el Todopoderoso, con los animales que creó el Todopoderoso. Y el ser humano se tiene que adaptar a lo que el creador dijo. Pero ahora hay un espíritu de engaño donde la gente elige un camino equivocado porque lo han incentivado a que el camino equivocado, pero eso no te va a llevar a la vida eterna. Porque lo que te lleva a la vida eterna es la obediencia al Creador. Después hay gente que no conoce la palabra. Dios sabrá cómo, no se sabe qué va a pasar en el juicio cuando hace un juicio final, cómo van a ser juzgados y a qué lugar van a ir. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Entonces lo vamos a leer acá, en el principio, cómo el Todopoderoso les dijo a las personas que no estén adorando todas las adoraciones falsas. Pero lo voy a poner de vuelta, vamos a leer de vuelta porque día a día uno se va dando cuenta de que la adoración al sol o la adoración a ritos paganos que no debemos hacer. Te había dicho Deuteronomio 18, ¿no? Ajá. Ajá, porque estaba buscando en otro, pero... Entonces, el ser humano tiene que entender que la religión o la parte espiritual se sigue en eh, cualquier clase social o en cualquier, ¿cómo se dice? En cualquier clase social o cualquier lugar del mundo o cualquier poder, siempre la religión está de alguna manera. La religiosidad, la religión, los dioses paganos. Porque la única manera que se puede es tratar de meter a las personas a través de una religión. Uno puede captar más. Entonces, lo que vamos a ver acá, que ya el Todopoderoso venía avisando de que no tenemos que hacer adoración a diferentes, acá está, estricta prohibición de las costumbres paganas. Deuteronomio. Deuteronomio. Entonces, no le podemos nosotros como seres humanos de este mundo, el que quiera seguir costumbres paganas, se va a tener como resultado la paga según al extravío. Entonces, como en el libro de Deuteronomio ya se le avisó al ser humano que no tenía que seguir las costumbres paganas, porque la diferencia que había en ese entonces era que el Egipto era un lugar donde se adoraba al sol, que vendría a ser Ra. También ellos adoraban a los animales y tenían toda clase de ritos y cosas paganas. Pero eso no es que es el día de hoy, o sea, no empezó el día de hoy. Eso viene de antaño, de antaño. Entonces, ¿cómo hoy en día las religiones fuertes, supuestamente con educados, cómo ellos adoran a la serpiente, que lo he visto la serpiente de bronce,
el sol, no es que vos adorás al sol porque tenés una ropa típica, no. Personas bien, agradables con sus trajes y sus cosas, adoran al sol. Entonces nosotros como hijos del Todopoderoso, que creemos en ese Dios Todopoderoso, no podemos poner como una imagen de nuestro emblema de seguidor del Mesías resucitado, un emblema como el sol, porque eso no es más que una simbología en adoración al sol, ni la luna, ni ninguna cosa. Dios dijo, no harás imágenes, no te harás imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de nada. Entonces es un mandamiento que se está incumpliendo. Por lo tanto, para desenmascarar a ese que te está enseñando esa cosa, le tienes que ir de frente. Le dices, ¿por qué tú tienes la imagen del sol? ¿Por qué tienes la imagen de la luna? ¿Por qué tienes esa imagen de lo que sea? No tienes que hacer imágenes. ¿O sí? O bueno, la cruz también. Algunos no saben, pero sí es bueno decirlo. No todos los que empiezan a hablar de la palabra, no todos son personas eh, malas, porque en el camino uno va aprendiendo muchas cosas. Como el pueblo también tuvo que aprender en su caminar, tuvo que aprender que había cosas que no debían hacer, como también adorar a semejante cosa al becerro de oro. Tenían, cuando el pueblo salió, eso fue en el principio, salió de la esclavitud de Egipto. Es como si tener un presidente tirano, hoy en día que se usa mucho el presidente, tirano, que te hace adorar a imágenes, que te hace adorar a esto, al otro. Como algunos países tienen su imagen, ¿no? Y te dice, vos tenés que adorar esta imagen. Y vos le decís, yo no te quiero adorar, no te voy a adorar. Punto. Bueno, te voy a tener que matar, dice el presidente. Y bueno, haz lo que vos quieras, pero yo no me voy a postrar. Un mártir. Y bueno, te pasan para el otro lado. Pero si el Todopoderoso lo permite, bueno, si lo permitió, sabrá Él, te recibirá Él. Pero todas esas cosas estaban prohibidas desde el principio. Entonces nuestra mente tiene que ir siempre limpia desde la antigüedad, no adorando cosas ni haciendo costumbres paganas hasta el día de hoy. Ajá. Limpia. Simple es, no tiene tanto detalle. Nos limpiamos de esas adoraciones, de esas cosas paganas que nos han inculcado y volvemos hacia el Mesías resucitado y no nos amargamos tanto la vida. ¿Sí o no? Amén. No, no tenés tanta historia. Entonces dice, en este que no es tan, dice, estricta prohibición. Deuteronomio. Estricta, sí, el 18. Deuteronomio, qué libro, ¿eh? A ver qué libro es. La 18:9. La gente se lo toma con soda, dice que Deuteronomio, que las cosas del Creador, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Dice, no, porque Deuteronomio, porque no hay que ser tan, no hay que pensar tanto eso era antiguo. Ajá, es antiguo, pero el poder que hoy gobierna, ¿quién gobierna? ¿A base de qué se gobierna el mundo? A base de religión. ¿Dónde se aprendió unas ciertas normas y unas ciertas cosas? ¿Quién domina hoy el mundo? Babel, la Babel antigua todavía, Con otro nombre. con otro nombre. Organizaciones. Organizaciones dominan. Entonces, ellos sí saben bien lo que era. Pero esto es una restricción, una ley que viene de parte del Creador. Entonces dice así, el libro de Deuteronomio es una ley. Dice,
Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprendas a hacer según las prácticas de esas naciones. Las naciones tienen muchas prácticas. Me voy a un lugar, nos vamos a, qué sé yo, a tal lugar, a la India. Tienen prácticas. Prácticas. No comerás vaca. Resulta que el creador dice, sí, bueno, la vaca, que el animal que tiene la pezuña, sí, lo puedes comer. Y me encuentro una vaca. Y bueno, y la vaca la quiero comer yo, pero en la India no la comen. La gente se muere de hambre, pero no la comen a la vaca. Supuestamente, digo, en algunos lugares. Son cosas que salen del creador, que lo que Dios, de lo que el creador mandó, y se influye y se meten en un pecado, porque la producción de animales, la vaca va creciendo y la vaca tiene su ternero y tiene su cría y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es para comerla. Se hizo para que la vaca coma y que dé leche. Y de la vaca cuántas cosas se saca la grasa, se saca esto, se saca el cuero. Lo mandó el creador para que lo hagamos. Mandó porque la Biblia, la palabra lo dice. Bueno, sí, dice, porque bueno, nos enseñaremos de todas las... sí, nos enseñoreamos, pero también nos enseñoreamos, pero hay cosas que podemos comer y cosas que no se deben comer. Sí, sí, sí. Entonces nosotros decimos, bueno. Para que tengan dominio sobre todo. Ajá. Lo del mar, lo del cielo, lo de la tierra. Ajá. Entonces nosotros tenemos un creador. ¿Y qué le manda el creador? Que comamos vaca, que comamos vegetales, que comamos cosas. Y después ya ellos hicieron otro Dios. Y ese Dios, que no es un Dios, que es el Dios hombre, con sus pensamientos, rebelde al Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, dice que no se come. Pero si ese Dios les acepta la poligamia quizás, tener relaciones con varias mujeres, que ahora está prohibido, eso está prohibido, ¿no? No se puede hacer, tenemos que tener una sola mujer. En su época sí se podía, ¿no? Pero después fueron cambiando las cosas. Y entonces, no se ha encontrado, dice, no aprendas a hacerlas según las prácticas de esas naciones. No se ha encontrado en ti quien haga a su hijo o a su hija, perdón, no se ha encontrado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni que practique la adivinación, ni quien engañe mediante artes mágicas, ni agorero ni hechicero. Entonces, el agorero, el hechicero y la adivinación no son permitidos. Vamos a poner vamos a poner en evidencia un agorero y un hechicero. La adivinación y el agorero y el hechicero, ok, el agorero y el hechicero es decir que yo veo una casa, yo veo un carro, yo veo un montón de dinero para ti, yo veo tu prosperidad, yo veo esto, yo veo lo otro. Eso es adivinación. ¿El que te dice voy a leer tu futuro? No. ¿Te digo tu futuro? El pastor que ve cosas más allá. Ah. No puede ver. El que ve visión. No puede ver. No. Eso no es le visión. llama visión. Eso no es visión, eso es adivinación. Pero ¿no? le llama visión. Sí, pero no es. No puede ser eso. No. Agorero, eso es agorero. Muchos pastores agoreros y hechiceros no sirve. Entonces nosotros, adivinación. O los espíritu, llamados profetas. Bueno, sí. O el Señor dijo y no dijo nada también. Pero hay cosas que son buenas, sí. Hay escritura en la palabra, dice, ¿cómo una persona puede adivinar
y que no es adivinación. Una cosa es lo que dice la Escritura, que dice que si tú haces esto, te va a pasar esto. Ah, bueno, sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, y eso no es adivinación, eso te está diciendo, si cometes este error vas a tener esto. Y cuando le pasa, dice, tú eres un adivino. No, no es adivino, es lo que dice la Escritura que te va a pasar. La Escritura dice lo que nos va a pasar, nos adelanta lo que nos va a pasar. Por eso dice la palabra, no es lo mismo la adivinación. Dice en el libro, para que aprendas sabidurías y consejos e inteligencia. Y digamos, te está diciendo para que te ilumine tu camino. La Escritura. Es la lumbrera. La lumbrera que nos alumbra. No hagas esto porque te dice, te va a pasar esto. Entonces dice, la gente dice, no, entonces dice, la obediencia del que empieza el camino con el Creador, dice, la obediencia empieza con creerle al Todopoderoso. Yo le creo y yo lo obedezco. O le desobedezco y tengo mi resultado. Y cuando tengo mi resultado le tenés que decir al otro, mirá, yo le desobedecí al Creador y me pasó esto. Y entonces lo estás dando testimonio Para que se al otro cuide. para que el otro se cuide. Entonces eso. Dice, está prohibido ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni alguien que consulte a los espíritus familiares o a los adivinos, ni alguien que consulte a los muertos. Entonces, nosotros no creemos, nosotros no consultamos a un muerto. Nosotros no creemos en un muerto. Nosotros creemos en un Mesías que murió y resucitó. Nosotros no le pedimos a Moisés. Nosotros no le pedimos a nadie. Aunque Moisés también creo que fue resucitado, ¿no? Que Pedro lo mostró. ¿Sí o no? Ajá, cuando ya fueron con Acá. Jesucristo Ok. Retiro lo dicho. Moisés fue resucitado. Según lo que dice la Escritura. Entonces, cosas que no sabemos, pero sí lo dice la Escritura, bueno, está. Entonces, porque todo el que haga estas cosas es abominable ante Yahvé, tu Dios, a causa de esas abominaciones. No sea que encontrado en ti quien haga pasar su hijo a su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni quien engañe mediante artes mágicas, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni alguien que consulte a los espíritus familiares y a los adivinos, ni alguien que consulte a los muertos. La otra vez estaba mirando, mira, ese Dante Hebel, con los cosos de los muertos, con un cajón de muertos en la River Arena, Schur, que todo el mundo lo puede ver, y con cadáveres, eso no se debe hacer. Eso es terrible, eso es demoníaco totalmente. Fue el único que vi, la verdad, festejando Halloween. Entonces, está prohibido, ni encantador. ¿Cómo es el encantador? El encantador te encanta, te dice, ay, qué lindo que es estar en el Evangelio, qué bonito que es esto, qué bonito que es lo otro. Sí, así, mijito. No te preocupes que el Señor todo lo perdona y y te empieza a encantar. No pasa nada. Y tiene tanta labia que... No, nada que ver. Adivinación. Ni alguien que consulta a los muertos. Los muertos, cualquiera puede mirar, porque hoy está todo en internet y cualquiera puede preguntar, ir y preguntar. Entonces, porque todo el que haga estas cosas es abominable ante Yahvé. Son abominables. Por más que le digan que la persona que hace eso es abominable. Abominable, hermano. Es lo abominable es alguien que te desprecian, pero totalmente. Cualquier persona, y encima el verdadero cristiano, el verdadero cristiano, ese nombre no es en realidad el verdadero seguidor del Mesías,
a esa persona la ve abominable. No, es un desprecio total. Da desprecio. Yo, la verdad que yo lo veo con desprecio porque por más que tengan lo que tengan, son desprecio total. La verdad que yo desprecio a esas personas porque son adoradores de los muertos, hermano. Si vos vas a, si uno va el 25 de diciembre a adorar a un muerto y lo pone al Mesías en un, en una, ¿cómo se dice? Una estatua de yeso. Y si ponen a Jesús, a María, los pones ahí. Jesús y María no se sabe, ellos no, supuestamente no sé si fueron resucitados, porque no sabemos la vida de ellos, porque no conocemos. Y lo pones ahí, dice, no harás imágenes, dice la palabra. Ni de hombre ni de mujer. Ni de mujer, ni hombre, ni de nada. Y te pones ahí, te postras. Y dices, Jesús, tú, te agradecemos por tu nacimiento. Pero Jesús murió. Sí se lo puedes decir, pero no postrado ante las Pero imágenes. murió y resucitó. Murió y resucitó. Ese no es el Cristo, eso es la mentira del mismo Satanás llevando al Mesías a una estatua. Una adoración a una mentira total. Pagana del Egipto antiguo que el árbol de Navidad ya estaba. Antes de que Cristo naciera. Antes de que Cristo naciera ya el árbol estaba. El árbol de Navidad no es... Y parece insignificante. Y la imagen El también. arbolito. La imagen de la madre también ya estaba. Ajá, la madre era de la Semiramis antigua, que se fue cambiando el nombre hasta llegar a la Virgen María, porque fueron haciendo un sincretismo. Y todos los pastores que enseñen esa paparruchada y esa mentira, Deben de investigar. deben investigar y deben obedecer al Creador. Ajá. Y que se dejen de adorar al sol. Ya se destapó la Manga olla. de... No, ya se destapó la olla. Manga de mentirosos, profetas de Baal. Uy, perdón, me agarró el... Bueno, y lo que lo que sí debe decir son abominables. Se destapó la olla porque ahora hay mucha, ¿cómo te digo? Mucha información. Ajá. Ahí cae lo de la magia. La magia. Artes mágicas. Arte mágica. Agorero, hechicero. Todo. Entonces, ¿cómo es el camino más sencillo? Encantador. Encantador. El encantador te encanta. El encantador te encanta. Te dice cosas lindas. ¿Viste? Te dice. Una mujer para el hombre. Uy, mira el 11. Sigue diciendo cosas. Resulta que había una mujer ahí que venía no sé de dónde. Y había un oficial de la ley. Y la mujer le decía, qué bonito que eres, qué bonito, no sé qué. Y no quería que la meta presa, ¿no? Y el oficial, se ve que un oficial norteamericano no le importó, la firmó y la mandó. La estaba tratando de encantar al hombre para que no la meta presa. El encantador siempre te va a hablar con cosas bonitas. O en el ejemplo del engaño ese vimos unas cosas de engaño, que dice que el tipo le daban un dinero a la gente invertía un dinero. Ajá. Y le duplicaban el dinero, pero en su explicación el hombre era un encantador. Sí, porque es cuando le dices algo algo que quiere escuchar la persona. Ajá. Okay. Qué linda corbata que tenés. Qué linda cara tenés. Qué linda cara, qué lindo muchacho. Y o una vez yo estaba trabajando y vino una muchacha bonita de parecer, ¿no? Y justo estaba en la entrada del subte, el subte estaba muy cerca y la gente camina rápido por ahí y sube y baja y se va rápido, ¿no? Entonces le dice a mi compañero, le da un billete grande a mi compañero no lo revisa
Pero ella le dice, qué bonitos ojos que tenés, le dice. Ujú. Y en ese momento, cuando le dijo qué bonitos ojos, el otro se guardó la plata, se ve que el piropo lo Adormeció. adormeció y ahí le metió un billete falso. Encantadores. Uno tiene que mirar bien las cosas. El 11. El 11 dice, ni encantador ni alguien que consulta a los espíritus familiares. Esto es muy común, que es espiritismo, toda clase de brujería, toda clase de... Y no digan que... Pero la gente no se da cuenta a ¿De veces qué? en lo que ha caído. Bueno, pero tiene que meditar bien. Pero el engañador sí se da cuenta. Lo que pasa es que cuando uno es engañador, uno fue engañado. ¿Entiendes? Bueno, fuiste engañado, o sea... Bueno, el billete también tiene que ver, ¿no? Pero te digo, fuiste engañado también. No te creas que no sos engañado. Y crees que lo que vos estás diciendo está bien. Y también después que te diste cuenta fuiste engañado, le seguís todavía porque te está apurando el billete que te está entrando o no sé qué clase. También a veces no es todo billete, también a veces hay otras cosas. Hay otros intereses. Y hay otros Pactos. algún que otro cuerpo que le está cayendo bien al que está y mienten. O pactos, problemas espirituales. También, sí, todo vale, acá todo vale. Porque todo el que haga estas cosas, No. perdón, el 11, ni encantador ni alguien que consulta a los espíritus familiares, a los adivinos, ni alguien que consulte a los muertos. Porque todo el que haga estas cosas es abominable ante Yahvé tu Dios. A causa de estas abominaciones, Yahvé tu Dios los expulsará de delante de ti. Serás íntegro ante Yahvé tu Dios, porque esas naciones de las cuales vas a tomar posesión escuchan a los espíritus familiares y a los adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te lo ha permitido así. Entonces es lo que dice, el Todopoderoso a la gente que quiere seguirle no le permite esas cosas. Entonces, ¿qué cambió de ese tiempo al día de hoy? ¿Cuál es lo que cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Se sigue todavía con todas esas prácticas. Una de las cosas que pasa de la consulta a los muertos es agarrar un santo, una persona que supuestamente fue santa, la veneran, le dan un poder y le dicen, este es mi Dios y este es mi santo, y le están pidiendo a ese santo, que era un hombre. Y le dicen, este es mi santo, San Cayetano, San Pablo, apóstol y le están pidiendo a él. Y es un muerto que murió y es una imagen. Pero acá el tema es Cristo resucitado, es otra historia. Él murió y resucitó. El Espíritu Santo nos está dando fuerza, al que quiere seguir el camino. Y el camino es más fácil. Nada de santo, nada de cosas, y únicamente enfocado en Cristo y en el Mesías, y en el Todopoderoso y en su Espíritu Santo, que nos da más sencillo. Ok, entonces 1:04. Lo bueno es que yo no sentí la hora, ¿Vos sentiste la hora? No. ¿Ya terminaste de leer? Espera. Sí. No. No le ha permitido así. ¿Y el 12? Porque todo el que haga estas cosas es abominable ante Yahvé tu Dios, y a causa de estas abominables Yahvé tu Dios se expulsará delante de ti. Serás íntegro ante Yahvé tu Dios, porque todas esas naciones de las cuales va a tomar posesión escuchan a los espíritus familiares y a los adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te lo ha permitido así. Ajá. Ahora sí. Entonces, no tenemos la
El permiso. No, es que no hay Entonces, voy a leer un poquito más de algo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Nosotros ayer estábamos hablando de que lo que es la muerte, ¿no? La muerte, ¿sí? Que uno está agradecido con esta vida. Que podemos comer, podemos disfrutar, ¿no? Hay cosas que podemos disfrutar. Hay gente que está sufriendo ahora, ¿sí? Y mucho. Pero la gente también sufre o por cuestiones de la maldad de otros o por diferentes cuestiones. O por haber cometido un error. Entonces, no encuentra la salida también. Entonces, la Biblia dice, y la Biblia, nosotros le llamamos Biblia porque es lo que conocemos, la Escritura, que tú te puedes volcar hacia el Creador Todopoderoso y creer en el Mesías resucitado y leer la Escritura y obedecerle, y le vas obedeciendo y vas haciendo bien las cosas y vas instruyéndote en la Escritura y así puedes heredar vida eterna. Eso es espectacular. Si a vos te cuentan una historia de que el que tiene mucho vive una vida feliz y vive una vida sin problemas, lamentablemente te tengo que decir que no. Porque si tú indagas en la vida de las personas que han logrado ese objetivo de tenerlo todo, vas a ver que su vida a veces está colmada de un montón de cosas malas. Maldiciones, problemas, ¿sí o no? Problemas de enfermedad, problemas con los hijos, problemas de esto, problemas con pecado. Y su fin no es un fin eterno, su fin es un fin sin Dios y sin el Creador por haber sido enemigo de toda escritura y enemigo de todo lo bueno. Que solamente viven por sus placeres, por sus emociones y por su camino perverso, lo que sea, olvidándose del Creador O equivocado. o equivocado. Por eso dice que es mejor un viejo, un chico, un hombre joven y sabio que un viejo rico y necio. O una mujer pobre, supuestamente, y sabia que una mujer grande y necia. Y sin herencia. Entonces, tenemos que heredar vida eterna a través del Mesías resucitado y a través de la inteligencia que agarramos a través de la Escritura. Han tratado de nublar y se han tratado de adueñar de la Escritura y de las cosas del Todopoderoso. Y entonces, la verdad es que uno tiene que ir día a día mirando y examinando a través de las Escrituras y no dándole tanto oído a personas que dicen tener la palabra del Todopoderoso que la saben y que son grandes maestros, pero a su vez también te enseñan a pecar. Eso es una doctrina falsa de decir que podemos pecar y podemos estar con el Creador. Porque si lo miramos a Moisés pecando y que estaba con el Creador, nosotros no estamos enterados que Moisés era un hombre tan pecador. ¿Vos sabías eso? Que Cristo era un hombre pecador, que vivía constantemente en el pecado. Que Pablo era un hombre totalmente pecador. El único pecador que sabemos fue Judas, que fue y traicionó al Mesías.
Y no Que se Pedro salvó. también era pecador, pero Pedro no era que tiraba la chancleta a todo vapor y se dedicaba a pecar a troche y moche, como quien dice, para arriba y para abajo. Ni que andaba con rameras, ni con personas, ni con prostitutas, ni que andaba haciendo... Entonces, lo bueno viene de lo alto y el castigo viene de donde tenga que venir, para los malvados. Pero si nosotros, como seres humanos, vamos en contra y desafiamos al Todopoderoso, no importa que tengas un ejército más grande que impresionante, no te va a escapar de la justicia del Todopoderoso. Cuando llegues a viejo y cuando te espere el lecho de muerte, ahí se te acaba toda la cuestión. Y ahí al Creador no le vas a decir, yo fui fulano ni sultano, ni fui presidente de la nación, y tú me vas a tener que dar esto porque con el Todopoderoso nadie va. No hay escala. No. Pero sí está la escala de que si tú fuiste un hombre bueno, predicando la escritura y llevándole a otro el mensaje y llevándole cosas buenas a gente que lo necesita, Él va a pagar. Es bueno este misterio, esto es un misterio grande. Como la gente entra en el misterio del oculto y de la brujería y de la hechicería y ellos conocen los misterios, nosotros conocemos los misterios de lo bueno, De la luz. de la luz. Somos profetas, somos, ¿cómo se dice? No, profetas no, somos discípulos de ese Mesías resucitado. Entonces, dejemos las cosas complicadas y trabajadas y manipuladas, artífices, artesanos, pero de la maldad, trabajando las cosas del Creador y haciéndole más complicada y haciendo una neblina para que no podamos ver la luz de la palabra, porque las cosas del Creador son más sencillas. No son un montón de ritos paganos ni andar arrodillado caminando con las rodillas por largas millas, como existe, cualquiera puede ver ahí la Virgen de Luján en Argentina o en diferentes lugares, cosas que se hace la gente que se golpea, que se hace un montón de cosas, que eso no te acerca al Creador. Porque el que sufrió todas esas cosas fue Cristo en la cruz, el Mesías. Él sí fue enviado para eso. Nosotros tenemos que creer, nos perdonó los pecados y nos da libre acceso hacia Él. Yo no pertenezco a la católica, no pertenezco o sea, pertenezco a la pura escritura. No todas las que tengan rótulo de nombres pertenecen al Creador. Lo que sí pertenece al Creador es la escritura y la obediencia, la bondad, la justicia, la paz y lo bueno. Eso sí pertenece. Sí, claro que hay iglesias que hablan la palabra. Nosotros no vamos a hablar de eso. Pero sí que hoy en día, como está todo este mundo, con ese sistema, ¿no? Que es horrible, que no se coindicen con las cosas que el Todopoderoso mandó. Los mandamientos que mandó el Todopoderoso lo podemos leer y ahí vamos a saber lo que están diciendo mal y lo que están diciendo bien. Y encima cambiaron los mandamientos del Creador para hacer unos mandamientos que tienen que ver ¿cómo te digo? Con la agenda mundial, esta agenda que están armando, que es una agenda 2030, qué sé yo, quieren que, no sé, hicieron unos mandamientos nuevos y sacaron la ley del Todopoderoso. Entonces, muchas cosas han cambiado. La adoración al sol es el día domingo. El día lunes significa luna, el día martes al planeta Marte. Y nosotros, el calendario nunca fue así. El calendario es de otra manera, porque dice en el primer día el Señor creó esto, el Todopoderoso creó esto, en el segundo creó esto, en el tercero creó esto, ¿sí o no?
Y no los llamó por esos nombres en adoración a los planetas. Nosotros no somos adoradores de ninguna estrella. Porque también las estrellas también son amargas, como hay una estrella que es ajenjo. Y planetas que también traen muchos problemas y la gente adora cosas y le hacen adorar cosas que nada que ver. Aún en la simbología nos damos cuenta que se le ha metido a la gente adoraciones, le ponen estrella, le ponen luna, le ponen sol en los símbolos. Todo eso es un trabajo del mismo diablo. La gente está colgando. Aún nosotros por el error hemos caído en hacernos cosas, tatuajes, y nombramos que Cristo es como el sol. Cristo no es como el sol. Es más que el sol. Su brillo es más potente que el sol. Y en el caso de que Cristo, que el Mesías resucitado le diga algo al sol, el sol lo va a tener que obedecer porque está sujeto. Porque cuando él estaba en el principio, siempre lo que hace el diablo es rebajar. Entonces dice que Cristo, el Mesías es como el sol. No, porque cuando estaba el Padre con él construyendo, creando al mundo, le dijo que ellos estaban los dos ahí. O no sé cuántos habían ahí, porque uno dice que había dos, no. Dice que ellos se dedicaron, hagamos, ahí lo va a leer, lo va a leer, ok. Entonces no pongamos cosas, o el Cristo resucitado es una estatua, no es una estatua. Sí, hay en Génesis 1:16. Génesis 1:16. No, del 15 dice, también sirvan por luminarias la expresión de los cielos para iluminar la tierra, y así fue. Ajá. Después hizo Dios dos grandes luminares. Ajá. El luminar mayor para que dominara durante el día. Ajá. ¿Ese qué será? El luminar mayor es el sol. El sol. Y el luminar menor, la luna, para que dominara durante la noche. Por eso la cortó por la mitad. No, perdón, no estoy hablando de una sandez. Esa va en crecimiento según nos han enseñado, pero como la Tierra da vuelta. Si quiere que le ilumine poco, según el día, ilumina poco. Ya, es que vamos por etapas en la luna, porque la luna no se mueve, quien se mueve es la Tierra, ni el sol tampoco. También. Entonces por eso a veces si lo puso como luminar también. Sí, durante el día y durante... Bueno, eso que se mueve no sé, la verdad que yo no sé. Si se mueve la Tierra o quién se mueve. Ajá, y la noche. También hizo las estrellas. También se puede mover, es verdad, porque al compás de cuando se va moviendo la Tierra, la luna va iluminando diferentes países. Ajá. También. Bueno, luego los puso Dios en la rotativa. Ajá. Luego los puso Dios en la expansión de los cielos para que iluminaran la tierra. Ajá. Para eso sirven. Para eso son. Pero no para adorar. Pero no para adorarlos. Entonces, la adoración al sol es de la antigüedad, del tal Nimrod, de toda esa clase de la Babel antigua. Entonces cuando el diablo, el diablo que puede estar usado por una persona muy poderosa de este mundo, dice, somos todos unos, porque todos en realidad adoramos al mismo y tenemos la misma madre. La madre de la Semiramis antigua, que está puesta en diferentes religiones. Como Shiva, no sé qué, bueno, así. Y todos la mayoría tienen sol, tienen lunas, tienen estrellas en sus banderas. A la hora de hacer el ecumenismo, ellos dicen, la mamá que tenemos es la Semiramis antigua, y tú tienes en tu bandera una sol y una estrella, tienes una luna, entonces eso es de nuestra madre. Entonces nosotros somos uno, siempre fuimos uno. Nada más que nos han esparcido el Todopoderoso, ese nos esparció, nuestro padre, nuestro antiguo padre. Y así fue. Nos esparció en la Torre de Babel, dicen. Mirá cómo el ecumenismo puede armar su estrategia, ¿no?
Y algunos se la creen y entran en eso. Y así fue, Y así fue. tal cual, así fue, así fue. Fueron Pero esparcidos. no le cuentan que Noé era la otra parte, o que había otra gente que eran hijos del Todopoderoso, que no obedecían al tema, a lo que era Nimrod y se rebelaban contra el Todopoderoso. ¿Algo entendiste? ¿Se entendió lo que dije? Primero fue Noé y el No, diluvio, ya sé, y después vino... pero te quiero decir, pero sí, después vino Nimrod, pero Ujú. ese Nimrod, Fue el que unió, el que tenía pero todos no tenía dominio unidos. sobre los cristianos, sobre los verdaderos hijos, porque los hijos no, los hijos siempre se negaron, los hijos siempre se negaron a estar bajo el poder de los De que ese son hijos, imperio. nadie, si yo soy hijo no me voy a poner en el imperio Ajá, del malvado, sí. nada más que ellos decidieron ser rebeldes, él Ahí se decidió agarrar el gestó, poder, ajá, ahí continuó gestándose el mal, decidió todo agarrar el poder. mal. Se empezó a gestar el mal, claro. Ujú. Pero Noé no hizo eso. Noé no agarró poder. No, no, Noé nunca dijo, nosotros vamos a hacer algo, hagamos, no, hagamos. no. Él obedeció. Ajá, Una cosa es obedecer a tu propia concupiscencia y a tu propia sabiduría que ya se dio porque se le dio al hombre sabiduría y se le dio conocimiento, que él podía expandir su conocimiento cuando pecó. Y también experimentarás dolores y qué sé yo. ujú. Es como cuando le dices a un bebé, no toques la plancha porque está caliente y el bebé siempre la toca Ajá. hasta que se quema. Ujú. Así mismo pasó. Dios dijo, Pero, no comas de eso ajá, porque te va a pasar esto, ujú, experimentarás la muerte. ajá. Pero Y siempre lo el hizo. hombre agarra y hay cosas que no las hace por un tiempo, está tranquilo y ya sabe que se quemó. Pero después la vuelve a hacer, Sí, porque la tendencia del mal está ahí, va tanteando a ver, bueno, no, y hasta dominar. Es como cuando empezamos a andar en bicicleta, ¿te acuerdas? ¿Cuántas horas luchamos y cuántos días anduvimos para poder ajá. lograr andar en ella? Bueno, vos, Así, yo no, igual te vos. pasó al principio. Ajá, Porque está no te bien. acordás es otra cosa. Ajá, Pero todo el mundo se raspó. Yo no me raspé, no me dejaste rasparme. Pero todo el mundo se raspa empezando a manejar la bicicleta. ajá, Y porque se raspó no dejó de practicarlo hasta que lo logra. ajá. Entonces así está el mal, de continuo, desafiando siempre. Ujú. Y eso es lo que pasó. Lo que te digo, y entonces, entonces hoy Nimrod sigue gobernando. Bajo Perdón, el otro nombre. espíritu de Nimrod sigue todavía, que es el espíritu del anticristo, Bajo otro nombre. bajo Ajá. otro nombre. Ujú. Porque el anticristo significa rebelión hacia el creador, hacia el Contrario. contrario, es un contrario. Entonces, si es contrario, es en contra del creador. Y si es contrario al creador, es el mismo diablo que fue siempre revela, Rebelde. rebelde, y es el mal. Ujú. Pero para que la gente lo entienda, tiene que pasar mucha agua bajo el puente. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que tiene que empezar a conocer la escritura de Ah, todo. sí. Porque todo esto es un proceso de ir conociendo las mentiras que te han hecho creer. Ajá. Te dan una expectativa y dicen que Dios es de tal manera cuando Dios no es de esa manera. Ah. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer. El ser humano tiene mucho para heredar con el Creador y tiene un Creador que lo ama, que lo quiere y que quiere que se salve cuando muera, que quiere que tenga vida eterna y que tiene buenos consejos porque existe la vida eterna y existe el infierno. Entonces, eh, te insto a que a que escuches nuestros mensajes, que vamos a estar hablando sobre la escritura, que nos apoyes y que le envíes a otro y que nos des un like y que comparta. Y nosotros nos manejamos a través de la escritura y tenemos muchos años en la palabra y bueno, y vamos conociendo día a día más
No es que todos esos años hemos aprendido todo lo que es la sabiduría del Creador, también nos hemos equivocado también. Ujú. Nos seguimos Y equivocando. pero también a través del caminar vamos aprendiendo cosas y a través de los consejos bíblicos vamos aprendiendo cosas. Te insto a que conozca la Escritura. Amén.